¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal del día de hoy. Con el gusto de siempre, les recibe Mario Torres y tengo como título Y aplastará a Satanás. Muy pronto el Dios de la paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Tomado este epígrafe bíblico de la carta atribuida al apóstol Pablo a los romanos. Muy pronto el Dios de la paz aplastará a Satanás y lo pondrá bajo los pies de ustedes. Un epígrafe bíblico contundente. Hace unas otras pláticas hablábamos de la paz, que el profeta Miqueas le decía a su pueblo que el Señor Dios iba a ser la paz de ellos y evidentemente por consiguiente de nosotros. Y aquí el epígrafe bíblico atribuido al apóstol Pablo, su carta a la iglesia de Roma, está más que nada dando un mensaje escatológico. Yo quisiera brincar un poco más este mensaje escatológico para ponerlo un poco en concreto a la actualidad. Por principio de cuentas, entender qué significa esa palabra de Satanás. Por lo general, vemos, hablamos de un personaje rojo, coludo, cornudo, etcétera, etcétera. Pero si atendemos a la definición del hebreo veterotestamentario, la palabra deriva de Hashatán, que significa el acusador. Otros le dicen el adversario o enemigo. Ya en griego koiné, cuando fue precisamente la lengua en que fue traducido y que fueron traducidos y escritos tanto los evangelios como las cartas paulianas, todo el corpus pauliano y el corpus evangelicum. El término diabolos es en griego y tiene otro significado, muy parecido, pero con sus ciertas diferencias. Retomando los conceptos del famoso acusador o adversario, ¿sí? El lenguaje hebreo veterotestamentario, como lo decía, tiene una definición muy particular de ello. Pero recordar que este dialecto tiene hasta 99 significaciones por cada palabra. Y una de ellas es el Jeretz Hassan, que significa precisamente eso, el lado oscuro del hombre. Y tendemos muchas veces el ser humano a justificar sus faltas porque vienen de fuera. Es que el diablo me hizo decirlo, el diablo me aconsejó, el diablo me puso en la tentación y siempre como que algo de fuera trasladamos el problema afuera. Pero esta definición totalmente hebraica del Jeretz Hadat, que significa el lado oscuro interno, ese es el que nos traiciona y ese es ahí donde precisamente de haber un adversario, el adversario está de repente entre nosotros mismos y nos hace caer en ello. Como también hay un lado bueno, el lado positivo del hombre, el Jeretz Adon. Son las dos definiciones del hebreo original para entender esto. Evidentemente, hay dardos diabólicos, dardos satánicos, como se le quiere decir, en la vida, vengan de fuera o vengan de dentro. Para eso el ser humano debe de estar alerta y es el mensaje pauliano del epígrafe bíblico de hoy. Estar alerta en lo que llega el Señor y pone un orden tal como Él lo tenga previsto, cuando Él lo tenga previsto y en las condiciones que lo prevea el Señor, que no depende solo de nosotros. Siempre estar alertas y encauzarse. ¿Cómo vamos a encauzarnos? Nosotros como creyentes, a través de la palabra de Dios, no hay más. Ahí está la guía, el mapa de la vida. Y el adversario, sea externo o interno, sobre todo el interno, que es el más latoso, hacer un examen interno, hacer una reflexión interna en dónde estamos parados, qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. La guía, ahí está, lo acabo de decir. El mapa, la ruta de salida, ahí está. Depende de cada uno de nosotros cómo comprenderla, cómo manifestarla y cómo vivirla. Y en base a esa vivencia, nosotros podemos salir adelante ante los dardos que vengan de fuera, como decían. Y un ejemplo también de ellos está en el propio Jesucristo. Si atendemos realmente a los evangelios, también padeció tentación. Y por lo general ponemos así como entre el bien y el mal en una lucha antagónica, ¿no? Nos enseña en esas tentaciones del desierto la lucha que también hay interna dentro del ser humano. Recordar que una de las tentaciones era cambiar las piedras por pan. El Hijo de Dios lo podía hacer. Y la reflexión de Jesús fue contundente, pero se miró hacia adentro para contestarle a su adversario. El aventarse del pináculo del templo, como Hijo de Dios, lo podía hacer. Se detiene, reflexiona y contesta a su adversario. Y así, sucesivamente, porque no solo fueron 3 tentaciones, el Evangelio puede hablar de muchas.
Es el ejemplo que nos da Jesucristo directamente, cómo hacer una introspección y cómo detenernos y derrotar precisamente al adversario, interno o externo, que eso es lo de menos, sino simplemente ante estos tropiezos materiales o intelectuales que tenemos y que nos hacen caer, nos hacen hacer el mal. Dios le dio al ser humano desde su origen, desde su creación, el libre albedrío, le enseñó lo que era el bien y el mal. Nos toca a nosotros reflexionarnos y hacer siempre el bien. Los elementos, repito, ya están, la guía está, el mapa de ruta está. Es responsabilidad de nosotros y solo de nosotros el llevarla bien a cabo. Concluyamos en oración. Señor Dios, haz que vivamos conforme a tu palabra, siempre y esperando la preciosa promesa que nos hiciste a través de tu escritura. Muy pronto vendrás como Dios de paz y aplastarás a Satanás bajo los pies de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que así sea. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, que pasen un bendecido día. Muchas gracias.